Amigos de Radio Pichincha, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Festival Gabo en Bogotá, Colombia, donde hemos conversado con el escritor y periodista uruguayo Emiliano Zeca, quien ha presentado su nuevo libro, El humo, la patria o la tumba. Un libro que recoge la lucha que tuvo que enfrentar Uruguay contra la multinacional Philip Morris. A continuación, escuchemos sus declaraciones. Bueno, es una historia que cuenta la disputa judicial entre Philip Morris y el Estado uruguayo. Es una demanda internacional que se inicia en el año 2010, en el final del primer gobierno de Tabaré Vázquez, y que se desarrolla durante todo el gobierno de José Mujica. Primero tiene algunas disputas locales y después la tabacalera decide llevar a Uruguay a este arbitraje internacional que termina en 2016 y que finalmente gana Uruguay ese juicio. Es la primera vez que una tabacalera lleva a un juicio internacional a un estado y fue la primera vez para Uruguay que tuvo que enfrentar una disputa con una multinacional. Después vinieron otros juicios con otras multinacionales que también llevaron al Estado uruguayo, en un caso muy parecido de arbitrajes de multinacionales con estados, como por ejemplo, no digo que el caso en sí sea igual, pero como Chevron con Ecuador, por ejemplo. Philip Morris pedía la anulación de dos medidas específicamente de salud pública que Uruguay había aplicado en su política de regulación de consumo de tabaco. Quería que se eliminara, sobre todo una medida que se llama requisito de la presentación única, que solamente aplica a Uruguay en el mundo. Esto quiere decir que, por ejemplo, en una familia de una marca, pongamos por ejemplo a Marlboro, la empresa tuvo que elegir una sola presentación, o sea, el Marlboro rojo, el dorado, el verde o el azul. Tenía que elegir uno, eligió finalmente el rojo. Porque Uruguay, cuando comenzó con su política antitabaco, prohibió el uso de términos como light o suaves. Pero dicen las autoridades del Ministerio de Salud Pública que con el correr de los años igual se siguieron vendiendo los cigarrillos como light. De hecho, las personas pedían el light, aunque fuera el Marlboro dorado, y en los comercios se entendía, o los comerciantes entendían que estaban pidiendo el light. Entonces decidieron plantearle esta medida a la empresa que le pareció que era un exceso, que ya no tenía que ver con la salud, sino que tenía que ver con un daño comercial específico. Y entonces el juicio se desarrolla frente a esa disputa. Philip Morris dice que se ven dañados sus intereses económicos, su posibilidad de ganancia, y Uruguay dice que está aplicando esa medida como una medida de salud pública y en base al interés de la población. Y esa es la gran discusión que tiene este juicio, que dura 5 años y que se desarrolla mayormente escrito y con la preparación de los testigos, y que tuvo dos audiencias importantes, una en 2012 y otra final en el año 2015. Mi interés empieza por un fenómeno particular que hay en este tiempo, sobre todo para estados como el uruguayo, y a los estados sudamericanos les pasa. Te decía recién el caso de Ecuador, pero hay otros, más allá de la complejidad que cada uno de los casos tenga particularmente, que es las multinacionales llevando a los estados a arbitrajes internacionales. No me interesaba, aunque sí es un gran hilo conductor de la historia y es importante, la discusión sobre el tabaco y su impacto en la salud, que por supuesto está presente en el libro, como también el impacto del tabaco en la literatura, en el cine, en un montón de lugares que no solo están relacionados con la salud, porque los seres humanos no solo pensamos en términos de salud, sino que también a veces hay contradicciones que tienen que ver con eso, con el placer, con el deseo, contradicciones ya no solo relacionadas con el tabaco, sino en la vida. Todos enfrentamos ese tipo de contradicciones, somos seres contradictorios. Específicamente esta historia me interesaba, y es el gran tema que tiene esto, por la soberanía de los estados. Olvidémonos de Philip Morris y olvidémonos del tabaco. La soberanía que tiene un estado para decir: yo considero políticamente y como estado que esto es lo mejor para mi población. Y una empresa multinacional que ve perjudicar sus intereses, cuando decide que eso lo perjudica,
se asegura de llevar a los estados a un tribunal internacional, con los tratados que se firman entre estados previamente, tratados de inversión. Entonces, el primer juicio de este tipo fue en 1972, el Estado de Marruecos contra la cadena de hoteles Hyatt. Al revés, la cadena de hoteles Hyatt contra el Estado de Marruecos. Hasta el 2000 había años en que no había juicios de este tipo y algunos años había 2 o 3 en el mundo. A partir del 2000 aumentaron los casos, hubo muchos en relación a Argentina, a las crisis que se dieron en ese momento en la región, y ahora el promedio es de 20, a veces 30 casos anuales. O sea que hay un fenómeno incipiente, bastante fermental, que lleva a los estados a disputar o a defenderse, además en casos que las empresas quieren que sean confidenciales, o sea, que no se conozca lo que se discute, los documentos que se intercambian en el caso, cuando hablamos de políticas públicas. Entonces me parecía que era una historia para hablar sobre este fenómeno particular y sobre algo que para Uruguay hoy se puede contar como una historia, o algunos lo pueden contar como una historia de victoria, otros podrán discutir esas políticas con argumentos. El tabaco es un fenómeno particular en Uruguay, la empresa más grande de Uruguay no es Philip Morris, es una empresa local, entonces hay muchas cuestiones para observar sobre este tema, pero cuando el arbitraje se inició era muy difícil para Uruguay ganar este juicio, porque no tenía el know-how de los abogados, de los funcionarios públicos para defenderse en un pleito como este. Tuvo que contratar un estudio estadounidense para que los defendiera en ese juicio. Philip Morris tenía 3 estudios que eran más grandes que el que Uruguay pudo contratar. Los funcionarios uruguayos declararon ante abogados que están acostumbrados a este tipo de pleitos, que ganan millones de dólares por mes, y estos abogados ganan $1.000 o $2.000 en su función, y evidentemente esa simetría hacía que la historia valiera la pena. La historia de David y Goliat ha sido contada 1000 veces de distintas maneras. Se puede poner en esos términos, pero a mí me ha interesado también ampliarlo, ¿no? Como pensar más allá de esa pequeña historia que tantas veces nos hemos contado y usarla como un punto de partida para hablar de un montón de temas. Es una pregunta muy difícil esa, porque si acepto responder eso, se supone que yo tengo una posición y quizás una fórmula como para decirles cuál es el camino que tienen que hacer y dónde pueden acertar. Yo puedo decir lo que a mí me ha funcionado, y específicamente con respecto a este caso. Hay que trabajar, leer documentos, conversar con gente y con personas que están involucradas en el caso, con personas que conocen, y después lo más importante es saber contar una historia. A fin de cuentas, lo que estamos haciendo, cuando vemos datos en un documento, podemos pensar que los datos nos están diciendo cosas, pero nuestro trabajo quizás se sintetiza en contar y no tanto pararnos simplemente en un dato. En este caso hay que hablar de una historia, hay una historia o muchas historias para contar, de héroes marginales. Bueno, hay que leer y hay que escribir. Así, es un ejercicio de una sinergia y una retroalimentación. Hay que leer literatura, hay que leer lo que a uno le gusta y hay que escribir, si es eso lo que les resulta mejor para contar esa historia. Hay muchas maneras de contar una historia hoy. En mi caso, es una respuesta antojadiza en esto, pero me resulta mejor escribir, es lo que a mí me gusta hacer más. Entonces, bueno, en esta cuestión del trabajo, del placer, de lo que a uno le gusta, ese es un camino, que elijan si les gusta, que lo sigan a ese camino. Hemos escuchado la entrevista con el escritor y periodista uruguayo Emiliano Zeca, así que les invitamos a que puedan conseguir su libro y leerlo, El humo, la patria o la tumba. Eso es, amigos de Radio Pichincha, hasta la próxima.